el concepto de alma en el budismo, el anatta, el no-yo, y en el Bhagavad Gita, Atman, el alma eterna. Tanto en el budismo como en el hinduismo, el concepto del alma es un punto clave, pero que marca una diferencia fundamental entre ambos. En el budismo no hay una alma eterna, sino una especie de flujo cambiante de experiencias. La identidad, por tanto, es sólo una ilusión transitoria, y comprender esto es clave para liberarse del sufrimiento. Sin embargo, el hinduista cree en Atman, el alma eterna e inmutable. Como nos dice el Gita, tal y como Atman expresa la infancia, la juventud y la vejez en su cuerpo actual, así recibirá otro cuerpo. El hombre sabio no se engaña por esto. Hay otro verso del Gita, el capítulo 2 también, que dice: Atman es incognoscible por los sentidos, inconcebible por la mente e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte. Esta es la esencia del Sat Chitananda, existencia, conocimiento y bienaventuranza absoluta. Os leo otro verso del capítulo 6 sobre meditación que dice: donde el pensamiento frenado por la práctica del yoga cesa por completo, donde un hombre se siente contento dentro de sí mismo, es Atman contemplando Atman. La relación entre Atman y la realidad última, Brahman, Dios, Alá, como quieras llamarle, variará. En el Advaita Vedanta, Atman es uno con Brahman. Perdón. Y hay un precioso verso del capítulo 13 que nos dice: cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, variedad de formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. A partir de ahí, el hombre alcanza la liberación, el moksha, cuando realiza a Dios, tal y como nos explica Krishna. Y dice: alcanza la unidad con Brahman, el moksha, aquellos sabios cuyos pecados han sido aniquilados, cuyas dudas han sido resueltas, aquellos que se han autodominado y que están absortos en el bienestar de todos los seres. El ciclo de reencarnaciones, el samsara, finaliza cuando alcanzamos el moksha, escapando así el hombre del ciclo de nacimientos y muertes y uniéndose con Dios. Y Krishna así nos lo explica: quienes, habiendo conquistado el ciclo de nacimiento y muerte, samsara en este mismo cuerpo, cuya mente está anclada en la igualdad, descansan en Brahman, porque el Brahman perfecto es igual para todos. Como veis, el concepto de Atman es fundamental en el hinduismo y está muy bien explicado en el capítulo 2, el Sankhya Yoga. Sin embargo, el budismo rechaza el concepto de que el alma sea eterna, y esto es importante entenderlo. En su lugar propone la doctrina de Anatta. Atta sería equivalente a Atman en el lenguaje palí, o la teoría del Anatman, no yo, que sostiene que no hay un yo fijo o inmutable. Es decir, nuestro verdadero yo es simplemente una combinación de procesos físicos y mentales que están en constante cambio, y por ello todo es irreal o temporal. Para un budista, creer en la existencia de un alma infinita crearía apego y sufrimiento, lo que nos impediría alcanzar el nirvana. Fijaros que a partir de ahí las diferencias entre hinduismo y budismo van a ser importantes. En lugar de creer en un alma inmutable, por tanto, el budista explica la existencia del hombre a través de los 5 skandhas, es decir, los agregados o componentes del ser. Y estos 5 agregados o estas componentes del ser son forma, rupa en sánscrito, es el cuerpo físico. El concepto de nombres y formas del Advaita Vedanta es fundamental. Todo el universo de nombres y formas es irreal, solo Brahman es real, tal y como afirmaba Adi Shankara. El segundo agregado son la sensación, en sánscrito Vedana, las experiencias de placer, dolor o neutralidad. Y hay un verso precioso del Bhagavad Gita en la misma línea: el contacto de los sentidos con los objetos crea placer y dolor, éxito y derrota son transitorios, por lo tanto, sopórtalos. El tercer agregado es la percepción, el sanya, la capacidad de reconocer y etiquetar objetos y experiencias. La cuarta es las formaciones mentales, el sankara, que son pensamiento, emociones e impulsos kármicos. Y el quinto agregado es la conciencia, vijnana, podría ser autorrealización o discernimiento,
la capacidad de experimentar y procesar la realidad. Vijnana es el discernimiento, también es fundamental para saber lo que es real e irreal. Y tal y como nos dice el Shanti mantra, el mantra de la paz, y dice: Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la mortalidad a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Y este mantra para mí, a pesar de no ser del Gita, contiene la esencia del mismo. Por tanto, como estos 5 agregados cambian constantemente, no hay un permanente detrás de ellos. Importante. Y el hinduismo, el Bhagavad Gita en concreto, afirma la existencia de que nuestro verdadero yo, el hombre real, es infinito, es inmutable y es el alma eterna. Mientras que el budismo niega esta concepción eterna del alma. Muchísimas gracias. Recordar que esto es solo un brevísimo resumen de esta asignatura sobre budismo y Bhagavad Gita. Si os ha gustado este vídeo, darle like o suscribiros. Muchísimas gracias. Namaste.